Bien, en la clase de hoy vamos a ver un nuevo tema llamado tópicos especiales y aquí vamos a ver lo que es el peso propio, uno de los tópicos especiales. Empecemos. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Básicamente, analizar las reacciones y deformaciones en placas verticales con tensión y deformación plana debido a causas especiales como su peso propio, la temperatura, cargas distribuidas superficiales, apoyos elásticos continuos, etc. Vamos a ver en la clase de hoy la teoría de peso propio. Consiste en determinar un vector de fuerza a través de la igualación de los trabajos externos e internos que se genera en el elemento tipo placa. Veamos el trabajo externo. Tenemos aquí nuestra placa en base a nuestro eje cartesiano X y Y, ¿no? Ahora, colocamos nosotros nuestra placa y no se olvide usted que en cada nudo solo tenemos nosotros dos desplazamientos, ¿no? Uno vertical y uno horizontal, ¿no? En cada nudo, en el nudo I, en el nudo J y en el nudo K, ¿no? Ahora, el trabajo externo es igual al que era el U sub I y el mayúscula y el U sub I minúscula, eran fuerzas y desplazamiento, ¿no? Fuerzas y desplazamientos en el nudo, en el eje X, fuerza y desplazamiento en el eje Y del nudo I, ¿no? Fuerza y desplazamiento en el eje X más la fuerza y desplazamiento en el eje Y del nudo J, ¿no? Ahora, lo mismo para el K. Esto lo llevamos a su formato matricial y obtenemos el vector fuerza, que son las mayúsculas, UI, BI, del nudo I, del nudo J y del nudo K, ¿no? Su coordenada X y Y, ¿no? Y los desplazamientos, que son las minúsculas, ¿no? Ahora, el trabajo externo es igual al vector de los desplazamientos transpuesto multiplicado por el vector fuerza, ¿no? Ahora, el trabajo interno o interior, ¿a qué es igual? Es producido por cada partícula del material, ¿no? No nos olvidemos, aquí la estamos dibujando nuestra placa ya con su espesor, ¿no? Tiene un espesor la placa, ¿no? Ahora, a esta placa que tiene su espesor, le vamos a sacar un diferencial de área. Este diferencial de área que está aquí, lo vamos a ampliar acá, ¿no? ¿Dónde? Este diferencial de área, ya mucho más ampliado, tiene su diferencial de X, ¿no? Diferencial de X porque está en el eje X, su diferencial de Y, ¿no? Y su diferencial de Z, ¿no? Ahora, eh, podemos colocar aquí nuestro diferencial de fuerza en X y fuerza en Y, que va a estar ubicado al centro de nuestro cubo, ¿no? Aquí, justo en esta parte, en el centro, ¿no? Y para obtener el centro es una recta de diagonal a diagonal opuesta, ¿no? Así bien. Y ahí está nuestro centro, ¿no? Y ahí sacamos el diferencial de fuerza Y y diferencial de fuerza en X. Ahora, eh,
por equilibrio, diferencial de fuerzas en X va a ser igual al diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, que no nos olvidemos que esto para nosotros dx por dy por dz es igual al volumen, diferencial de volumen, ¿no? Multiplicado por el gamma x. ¿Qué es el gamma x? El peso propio. El peso propio de la el peso propio de la partícula. Pero no se olvide aquí, no se olvide que este gamma peso propio va en el sentido del eje X, ¿no? Por eso es gamma X, ¿no? Entonces, para obtener el diferencial de fuerza en X, multiplicamos el peso propio por el volumen. No se olvide que peso específico propio, el peso específico es fuerza o masa sobre volumen, ¿no? O podemos decir, para expresárselos en unidades, el peso específico estaría en tonelada metro cúbico, ¿no? Si esto lo multiplicamos por el diferencial del volumen que va a estar en metro cúbico, se nos simplifican los metros cúbicos y nos queda toneladas, ¿no? Entonces, el diferencial de fuerza en X va a ser igual al peso específico en X multiplicado por el volumen. Y ahí tenemos la fuerza, ¿no? Lo mismo sería para el diferencial de fuerza en Y. Ahora, un detalle antes de continuar. El peso de cualquier figura siempre el peso jala hacia abajo, ¿no? Si nuestro eje cartesiano está aquí, esto es X y esto es Y, el peso de este cuerpo va a ir para abajo, nunca va a ir para un costado, ¿no? El peso propio, hablemos, ¿no? Por eso es que aquí decimos que el peso específico en X es 0, ¿no? Pero de todos modos lo deducimos, ¿no? O sea, lo multiplicamos por el volumen, pero ya sabemos que va a ser 0. Muy a lo contrario del peso específico en Y, que dice que hay que tomarlo en un sentido negativo. ¿Por qué negativo? Con un signo menos. Porque nuestro eje cartesiano va hacia arriba y sabemos que el peso propio va hacia abajo. Entonces va a tener un signo negativo. Ahora, entonces la fuerza en Y va a ser igual al peso específico del cuerpo multiplicado por el diferencial del volumen. Ahora, sigamos. El trabajo interno o interior va a ser igual al diferencial de fuerza en X multiplicado por el vector fuerza, por el vector U, ¿no? Por los U, más el diferencial de fuerzas en Y multiplicado por el vector fuerza, pero de B, ¿no? Ahora, el diferencial de fuerza en X es igual al gamma X por diferencial del volumen, ¿no? Multiplicado por el vector U. Y el diferencial de fuerza en Y es igual al gamma por el gamma Y por el diferencial del volumen y multiplicado por el vector B, ¿no? Ahora, de aquí, de esta parte, de aquí, podemos hacer una factorización, ¿no? Factorizamos diferencial del volumen y nos queda gamma X por U más gamma Y por B, ¿no? Aplicando un formato vectorial, el vector gamma, que va a ser gamma X
y gamma y, y el vector de los desplazamientos v, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente imagen, ¿no? Y el trabajo interno entonces va a ser igual al vector u transpuesto por el vector de peso específico multiplicado por el volumen. Sabiendo que el vector u es igual a la matriz de transformación por A, ¿no? El diferencial del trabajo interno es igual a la matriz N o matriz de transformación por A transpuesto por el peso específico por el diferencial del volumen. Aplicando integral a ambos miembros, aquí están las integrales, si aplicamos, entonces, ¿qué nos va a quedar? El diferencial del trabajo interno por el A transpuesto. Esto sale de la integral porque es una constante. Y por la integral del volumen de la matriz de transformación transpuesto por diferencial del volumen por el gamma. Entonces, el trabajo interno va a ser igual a esto nomás, ¿no? Ahora, nuestro vector fuerza debido a peso propio va a ser la igualación del trabajo exterior o trabajo externo igualado al trabajo interior, ¿no? Entonces, el trabajo exterior, sabemos que ya lo dedujimos, que era el vector de desplazamiento transpuesto, aquí está, vector de desplazamiento transpuesto por el vector fuerza, ¿no? Y esto nosotros lo igualamos al trabajo interior, que es esto, ¿no? El vector de desplazamiento transpuesto por la integral, ¿no? Con respecto al área, ¿no? Ahora, aquí en esta parte, por si acaso, esto no les expliqué. Aquí estaba integral del volumen y aquí integral del área. Aquí era un diferencial del volumen, pero el volumen aquí es igual al área por el espesor. Entonces puedo dividirlo, este diferencial del volumen, entre el diferencial de área por el espesor, ¿no? Ya. Habiendo explicado eso, venimos acá. Entonces, estábamos en el trabajo interior. Ese trabajo interior va a ser igual al vector transpuesto de la integral con respecto del área, ¿no? Y de la matriz de transformación por el espesor y por el peso propio, ¿no? Ahora, por igualación, esto se nos va, ¿no? Y nos queda el vector fuerza con respecto al peso propio de la integral de la matriz de transformación, ¿no? Transpuesto por diferencial de área, por espesor y por el gamma, ¿no? ¿Ok? Ahora, entonces, aquí tenemos el vector FPP es el vector de fuerza debido a peso propio, N es la matriz de función transpuesta, ¿no? Y, ¿cómo obtenemos ese N transpuesto? Es igual a menos 1 sobre 2 veces el área, y por estos coeficientes AI más BI por X más CI por Y, 0 AJ más BJX más CJY, que eso ustedes ya saben cómo calcular, que es lo mismo que cuando hacíamos, solamente calculábamos reacciones debido a fuerzas puntuales, ¿no? Esta área es el área del elemento triangular, ¿no? El E es el espesor, este E, ¿no? Y el gamma es el gamma X, que no se olvide, ya les expliqué que el gamma X es igual a 0. ¿Por qué?
porque el peso de un cuerpo nunca va para un costado, ¿no? Entonces va a ser siempre cero. Y el gamma y es el peso específico del cuerpo o de la placa eh, negativo. ¿Por qué negativo? Porque va hacia abajo, ¿no? Y con respecto a nuestro eje cartesiano, que está aquí, y y x, entonces como va hacia abajo sería negativo, ¿no? ¿Ok? Bien, aquí acaba la teoría de peso propio. Nos vemos en un próximo video ya con un ejercicio del mismo. Hasta luego, señores.